Hola, hoy les enseño unas fórmulas básicas del Excel que sirven para la próxima práctica de análisis de crecimiento. Primero de todo, cuando trabajamos con programas de estadística o hojas de cálculos, es mejor que cambiar la configuración del símbolo decimal en el Windows. Tenemos que cambiar el símbolo decimal, coma por punto. Para hacer esto, tenemos que escribir en el buscador del Windows, panel de control. Nos aparece este icono, pulsamos doble clic izquierdo, nos aparece esta pantalla con diferentes opciones del Windows. Seleccionamos región, doble clic, nos aparece esta pantalla y tenemos que seleccionar configuración adicional y la primera opción, símbolo decimal, tenemos que cambiar el coma por punto y aplicar, aceptar, aplicar, aceptar y salimos de la ventana. Si no funciona bien el buscador del Windows, tenemos que buscar el icono panel de control de otra manera. Para hacer esto, pulsamos clic derecho en el escritorio y vamos por abajo, personalizar, y al lado izquierdo seleccionamos temas, y al lado derecho la primera configuración se llama configuración de icono de escritorio y nos aparece esta ventana. Tenemos que seleccionar panel de control, aplicar, aceptar y salimos de la ventana. Ahora en el escritorio tenemos el icono panel de control y podemos cambiar la configuración del símbolo decimal como hemos hecho antes. Miráis aquí en esta hoja de cálculo que tenemos datos en dos columnas, el A y el B, y cada columna hay datos con diferentes símbolos decimales. Por ejemplo, hay coma, hay puntos y hay comas. Y para cambiar esta configuración dentro de la hoja de cálculo, tenemos que seleccionar el rango de los datos, de todos los datos en la hoja de Excel. Y para hacer esto, tenemos que pulsar clic izquierdo con el ratón en la primera celda y arrastramos y seleccionamos todo el rango de los datos. Y con el teclado tenemos que apretar el botón control con la letra B de buscar. Nos aparece esta ventana. Tenemos que seleccionar reemplazar y estamos buscando el coma y tenemos que reemplazarla con el punto y pulsamos reemplazar todo. Nos aparece este mensaje, dice que hemos hecho 3 reemplazos, aceptar y cerrar. Ahora todos los datos tienen puntos como un símbolo decimal. ¿Me parece aquí? Sí, ahora no hay comas. Empezamos con la práctica. Creamos un fichero de Excel y para hacer esto tenemos que pulsar el botón derecho del ratón y seleccionamos nuevo y hoja de cálculo. Cambiamos el nombre de esta hoja a práctica 2. Y en Locandos hay el fichero de la práctica, se llama práctica 2 análisis de crecimiento. En este fichero, al principio, hay una pequeña introducción sobre el tema y tiene las ecuaciones que vamos a usar en la práctica. Y más abajo hay 2 tablas. Una tabla de planta C4 es el maíz y otra planta C3 es el frijol.
Y en la tabla hay varios datos. Por ejemplo, tenemos la fecha de siembra y tenemos otras fechas del 10 de diciembre de 2015 hasta el 25 de marzo de 2016. Estas fechas son fechas de cosecha. Es una cosecha destructiva. Cada fecha tenemos que cosechar 3 réplicas de la biomasa área, 1, 2, 3, y 3 réplicas de la biomasa de raíz, 1, 2, 3. Y estos datos son la acumulación de la materia seca, son gramos por metro cuadrado. Vamos más abajo. La primera pregunta en el ejercicio es graficar la acumulación de materia seca área, raíz y total, es la suma del biomasa área raíz, en el tiempo. Tenemos que graficar estos 3 elementos. El objetivo es hacer una figura como esta, pero esta figura solo tiene la biomasa, no tiene los otros parámetros biomasa área o biomasa de raíz. Y miráis aquí que el eje X es tiempo en días. Tenemos 0 es el día de siembra o la fecha de siembra, y después 20 días, 40, hasta casi 145 días. Volveremos al fichero de práctica. Tenemos que copiar la primera tabla. Clic derecho, copiar, y abrimos el fichero práctica 2. Y pegamos los datos. Clic derecho, pegar. Ahora tenemos los datos del maíz en esta hoja de cálculo. Vale, empezamos el primer ejercicio de graficar la acumulación de materia seca, área raíz total en el tiempo. Vale. Estos datos de biomasa área o raíz tiene 3 réplicas. Tenemos que calcular el promedio de estas 3 réplicas. Y para hacer esto, escribimos aquí biomasa área y empezamos aquí con la ecuación promedio. Escribimos el símbolo igual, es shift con el número 0 y escribimos promedio. Escribimos el símbolo del paréntesis, es apretar el botón shift con el número 8 y seleccionamos las 3 celdas de la primera ficha y enter. El 49 es el promedio del 50, 45, 52 de las 3 réplicas en la primera fecha 10 de diciembre. Para la segunda, lo mismo, igual promedio, y seleccionamos las 3 réplicas y enter. Para calcular el promedio del resto de las fichas, tenemos que buscar un cuadro negro que está abajo aquí a la derecha en la celda, y sobre este cuadro tenemos que pulsar el botón izquierdo del ratón y arrastrar por abajo.
Ahora tenemos el promedio de las 3 réplicas cada fecha. Hacemos lo mismo para biomasa de raíz. Es igual promedio. Y seleccionamos las 3 celdas de raíz. Enter. Y para calcular para esto, arrastramos por abajo. La biomasa total es la suma del biomasa área y biomasa raíz. Y para hacer esto, escribimos igual y seleccionamos la celda de biomasa área más la celda de biomasa raíz. Es un método. Hay otro método, es escribir igual y escribimos suma, un paréntesis, y seleccionamos las 2 celdas. Hacerlo manualmente con el SimBlue Plus o con la ecuación suma es igual. Y arrastramos para eso. En esta figura tenemos que cambiar la escala o las fechas a una escala como esta, días. Y para hacer esto, tenemos que copiar todas las fechas, incluyendo la fecha de siembra. Vamos aquí, fecha. Y copiamos la fecha de siembra aquí en la primera celda y el resto de las fechas copiar y pegar. Tenemos que calcular algo que se llama el diferencial del tiempo. Es el T2 menos el T1. Esto es para saber la diferencia en días entre la fecha, por ejemplo, 10 de diciembre menos la fecha 1 de noviembre. Pero es importante que modificar la configuración de las fechas. Tenemos que confirmar que todos los datos de estas fechas son en formato fecha, no son texto. Y para hacer esto, tenemos que seleccionar todas las fechas. Pulsamos clic derecho con el ratón y seleccionamos abajo formato de celdas. Nos aparece esta ventana y hay varios tabs aquí. Lo más importante es número. Y en esta lista, en esta categoría, seleccionamos fecha. Y en esta lista, tipo, tenemos que seleccionar el último. Es el último formato. Este formato es días, después meses y después años. Y aceptar. Ahora tenemos las fechas. Está escrito bien. Todas las celdas son fechas, no son textos. Ahora empezamos a calcular el diferencial del tiempo. Y siempre la primera fecha o la fecha de siembra tiene el valor 0 en todo. En la escala del tiempo, en el biomasa de área, biomasa raíz y biomasa total. Es siempre 0. La fecha de siembra no hay producción de materia seca. Y para hacer el diferencial entre el día 10 de diciembre menos el día 1 de noviembre, tenemos que hacer igual
y seleccionamos la fecha 10 de diciembre menos la fecha anterior 1 de diciembre y Enter. Ahora tenemos el número 39. Este número representa 39 días. Es la diferencia entre la fecha 10 de diciembre menos la fecha anterior 1 de noviembre. Y para calcular para el resto, clic izquierdo sobre el cuadro negro aquí y arrastramos para abajo. Ahora tenemos el diferencial del tiempo de cada fecha y la fecha anterior. Y ahora para hacer la escala acumulada del tiempo del 0 hasta casi el 45, 145 días, tenemos que hacer lo siguiente: tiempo días y, como siempre, la fecha de siembra o la primera celda tiene el valor 0. Y ahora en la segunda celda escribimos igual, es la celda anterior más el diferencial del tiempo y Enter. Para la segunda hacemos lo mismo, igual, el tiempo anterior, el 39, más el diferencial, es el 18 días. Para la próxima, el 57 días, más 19, el diferencial, y Enter. Y para el resto, pulsamos clic izquierdo sobre el cuadro negro y arrastramos por abajo. Ahora tenemos la escala desde el tiempo 0 o la fecha de siembra hasta la última fecha, es el 145 días. Volveremos al ejercicio. La segunda pregunta dice calcular la tasa de crecimiento del cultivo, el TCC, y graficar durante el periodo de crecimiento. Es la tasa de crecimiento contra el tiempo. Y para calcular la tasa de crecimiento tenemos que revisar la lectura. La tasa de crecimiento, el TCC o GR, es el gross rate en inglés, son gramos de materia seca por metro cuadrado por día. Es el ratio del diferencial en la producción de materia seca sobre el diferencial del tiempo. Aquí por ejemplo, el W2 significa la producción de materia seca en la fecha 2 menos la producción de materia seca en la fecha anterior. El T2 es el tiempo 2 menos el tiempo anterior. Volveremos al Excel. Tenemos aquí el cálculo del T2 menos el T1. Nos falta calcular el diferencial en la materia seca. Escribimos W2 menos W1 y vamos a trabajar en el biomasa total. Siempre no hay diferencial en el tiempo 0. Ponemos 0. La segunda celda es igual el 56 menos la celda anterior. Aquí es 0, no hay nada. La segunda es igual el 120 menos el peso anterior, 56, y Enter. Para la próxima es 604 menos el 120 y arrastramos para el resto
Sí. Ahora tenemos el diferencial en la producción de materia seca y el TCC, ese ratio entre esta diferencial sobre esta diferencial. Para la primera celda siempre es 0, no hay producción, no hay diferencial. Aquí igual 56 sobre el 39. La segunda es 64 dividido por el símbolo de dividir es Shift con el número 7 por el 18 y Enter. Y para calcular el resto, apretamos y arrastramos por abajo. Ahora podemos construir la figura. Aquí tenemos la tasa de crecimiento, el TCC, y tenemos la columna del tiempo, 0 hasta 145, ese eje es aquí. Volveremos al ejercicio. La pregunta 3. La pregunta 3 es calcular la tasa de crecimiento relativa por intervalos de tiempo y para toda la temporada. Tenemos que revisar la lectura para saber qué significa la tasa relativa de crecimiento. Aquí, la tasa relativa de crecimiento, el TCR o RGR en inglés es el Relative Growth Rate, es la relación entre el logaritmo natural de la materia seca, es el Ln, la abreviatura del logaritmo natural, en el tiempo. La tasa de crecimiento relativa es el pendiente de esta relación. Es el B. Y para construir esta figura, tenemos que calcular el logaritmo natural de la materia seca. Volveremos a la hoja de Excel. Escribimos Ln biomasa total. Y como siempre, la primera celda es 0 o la fecha de siembra es 0. En la segunda, usamos igual Ln y paréntesis y seleccionamos biomasa total y Enter. Para la próxima, igual Ln paréntesis y seleccionamos el 120 y Enter. Y para el resto, apretamos clic izquierdo y arrastramos por abajo. Ahora podemos construir la figura. Tenemos el logaritmo natural de la materia seca y tenemos la escala del tiempo y podemos agregar una línea de tendencia en la figura y añadimos la ecuación de la regresión y desde esta ecuación podemos saber la tasa de crecimiento relativa es el pendiente, es el B de esta ecuación. Volveremos al ejercicio. La próxima pregunta es muy fácil, es calcular la relación materia seca raíz sobre materia seca área y graficar su evolución durante el tiempo. Tenemos que calcular este porcentaje, es este ratio. Escribimos MSR o materia seca raíz o biomasa raíz sobre
MSA es materia seca área o biomasa área. Siempre la fecha 1,0. Y aquí dividimos biomasa raíz, el 7,4, dividido por el 49. Enter. La próxima es igual el 15,8 sobre el 105 y enter. Y para el resto arrastramos por abajo. Y con esta columna del tiempo y la columna del ratio entre biomasa raíz y área, podemos construir la figura de este ejercicio. Volveremos a la práctica. La última pregunta es calcular el coeficiente alométrico del cultivo. Revisamos la lectura para saber cómo calcular el coeficiente alométrico. Es aquí. El coeficiente alométrico, para calcularlo, tenemos que hacer una relación entre el logaritmo natural de la materia seca de raíz contra el logaritmo natural de materia seca área. Y el coeficiente alométrico, el K, es el pendiente de esta regresión o de esta relación. Y para hacer esto, volveremos a la hoja de cálculo y calculamos el logaritmo natural, biomasa raíz, y siempre la primera celda es 0, y aquí, como hemos hecho antes para biomasa, es LN, paréntesis, y seleccionamos el 7,4 y enter. Para la próxima, LN, paréntesis, y seleccionamos el 15,8 y enter. Y para el resto, arrastramos por abajo. Calculamos el logaritmo natural, biomasa área, la primera celda es 0, y LN, paréntesis, y seleccionamos el 49 y enter. Y la próxima es LN, paréntesis, y seleccionamos el 105, enter. Y para el resto arrastramos por abajo. Ahora podemos construir la figura del logaritmo natural materia seca raíz contra el logaritmo natural materia seca área, y agregamos la línea de tendencia, y desde la ecuación lineal el pendiente es el K o es el coeficiente alométrico. Muchas gracias y suerte para todos.